Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días, ¿verdad? Todavía. Bien, hermanos, vamos a ver la segunda lección del libro de Colosenses que estamos estudiando. Y la lección de hoy se llama Para andar como es digno. Al estar leyendo el libro de Colosenses, es un libro que habla de una carta que nos habla de la plenitud, completos con Dios, completos con Cristo, la plenitud de Cristo, la plenitud del creyente en Cristo, la plenitud del conocimiento, la plenitud del andar, la plenitud de nuestras emociones, la plenitud de todo nuestro ser en Cristo, porque Él es la plenitud de todo. Eso es lo que habla el libro de Colosenses. Y es hermoso el poder ir viendo a lo largo. Colosenses es muy rico para poder ver esa plenitud y tomarla para nosotros y crecer en el servicio para Cristo. Así es de que si tienes tristeza, dice Pablo en Filipenses, alguna tristeza, quieres consolar a alguien, quieres darle algo a alguien, lo tienes en Cristo para poder hacer todo esto. Vamos a orar, les invito a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amado Señor Jesús, te queremos dar gracias en esta hora, porque tú nos permites de tu palabra para hablar, tú nos permites aprender más de ti cada día, Señor, y en esa plenitud contigo, poder adorar al Padre, poder servir al Padre, poder ser dignos representantes tuyos. Señor, gracias por tu amor y tu bondad, gracias por todo lo que tú cambias y renuevas cada día en nuestras mentes y corazones. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre Santo, en esta hora nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver desde el capítulo 1, desde el versículo 9 al versículo 14. Y mires, tan rico, Colosenses comienza de una forma tan rica, tan exquisita, para que lo podamos disfrutar. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, de ese amor de ustedes, de ese trabajo de ustedes, dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire qué hermoso. Pablo le escribe a los colosenses y dice que le escribe a todos, en el versículo 2, a todos los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Les habla, toda una región. Al parecer había 2 iglesias allí, a todos les escribe esta carta. Es algo bonito y es algo rico lo que les está diciendo aquí. Ha reconocido que el evangelio llegó a ellos, que ellos tienen, en el versículo 4, ustedes han oído, hemos oído de la fe de Cristo, que ustedes tienen el amor que se tienen todos ustedes y para con los santos. Pablo está contento de ver y escuchar estas cosas, pero hay algo importante. Ahora Pablo va a pedir a Dios por los colosenses. Hermanos, aquí hay algo importante. A veces nosotros pedimos por los hermanos, ¿sí? Pedimos por su salud, pedimos porque les vaya bien económicamente, porque tengan un buen trabajo, porque les vaya bien en la escuela, pedimos tantas cosas.
¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos detenido a leer la Biblia y pedir, como dice Pablo, yo le quiero pedir, Señor, al Señor, Padre, yo te quiero pedir por la vida de mi hermano, de mi hermana, que crezca en el conocimiento de ti, que aprenda más de ti? ¿Sabe? Hay algo que es bien natural. El futbolista, ¿por qué cree usted que va a pedir? Por ganar juegos en el fútbol, ¿no? El que se dedica a la cocina, el chef, ¿por qué va a pedir? Por hacer un buen platillo, porque todo lo que prepara esté bien. Y así cada uno, el padre de familia, el estudiante, cada uno. Pero el cristiano, el que conoce a Dios, el que tiene una relación con Dios, el Hijo de Dios, ¿por qué va a pedir? Solo cuando usted está inmerso o inmersa en el servicio para el Señor, cuando usted está trabajando para el Señor, cuando usted le comparte de la palabra de Dios a otros, cuando usted está caminando en ese punto, usted puede hacer como Pablo, tener la mente de Cristo. ¿Cuál es, Señor, que te conozcan más? Juan 17, el Señor Jesús orando al Padre le dice, aquellos que tú me diste, yo les he hablado y han creído que tú me enviaste. ¿Sabe? Es igual para nosotros. Señor, aquellos a los que tú me has enviado, aquellos a los que tú me has dado para que yo les enseñe, están entendiendo que lo que yo les estoy enseñando es tu palabra, Señor. Que lo que yo les estoy compartiendo es tu palabra, Señor. Te pido que crezcan más y más en el conocimiento. Eso es lo que hace a alguien que está inmerso en estas cosas con el Señor. Pero si nosotros no somos inmersos, si nosotros no trabajamos en las cosas con el Señor, difícilmente vamos a poder orar como Pablo. Podremos pedir por salud, podremos pedir por trabajo, porque estén bien, porque el viaje, por todas las cosas, pero muy difícilmente podremos pedir, Señor, que crezcan en ti. A veces ni nosotros mismos hemos crecido en la palabra del Señor. A veces nosotros mismos no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo podremos pedir, Señor, que crezcan en ti si los tenemos cerca y no les enseñamos? Pablo le escribe a los colosenses y dice, por lo cual nosotros, los que estamos aquí, ¿sí? Dice, estamos pidiendo, Timoteo y yo, está en el versículo 1, estamos pidiendo por ustedes, ¿sí? Desde el día que oímos todas las cosas, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, primer punto, mire lo que dice, versículo 9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Satanás, el enemigo de nuestras vidas, quiere que nosotros no escuchemos de Dios. Satanás, el enemigo de nuestras vidas, quiere, desea que no tengamos una relación con nuestro Padre Celestial. Pero el Padre quiere que nosotros vivamos, caminemos con Él. Por eso la lección se llama el andar digno nuestro delante de Dios, digno. Y mire lo que dice Pablo. Pide que sean llenos del conocimiento, pero ¿de qué? Dice, de su voluntad, de la voluntad de Dios. ¿Cómo? En toda sabiduría inteligencia espiritual. Es que yo ya leí la Biblia, podría decir alguien. Ya la leí, pero no la leo en un año, en dos, ya la leí hace un tiempo y no la vuelve a leer. Yo me acuerdo que dice, me acuerdo bien. No, hermano, la inteligencia espiritual es constante. La inteligencia espiritual depende de Dios. La inteligencia espiritual es una relación con Dios. Por eso dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, y conocer es tener una intimidad con Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Pablo les está diciendo que sean llenos ustedes, es mi petición, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría e inteligencia no tiene que ver con nada en la sabiduría e inteligencia del mundo. Y lo digo con todo respeto, yo leo libros
Y no solo yo, creo que la mayoría, la gran cantidad de hermanos leemos libros, ¿sí? Pero no se basa en la inteligencia o el razonamiento de nuestros amados hermanos que escriben libros, sino en la inteligencia y la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Allí es donde radica todo esto. En el libro de Proverbios dice: escucha, oh hijo mío, lo que yo te estoy diciendo, para que haya esa inteligencia y sabiduría. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Mire, acompáñeme por favor a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y este es el punto, que Dios nos ha dado inteligencia a nosotros, y el enemigo no quiere que lo creamos. El enemigo te dice: no, ¿tú qué vas a saber? Y Dios dice: tú ya lo sabes, yo te lo di a ti. 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y luego dice en el capítulo 2, versículos 5 y 6, dice así la palabra del Señor: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué sabiduría la de Dios. Ahí en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una sabiduría maravillosa la que Dios tiene para nosotros. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Regresamos a Colosenses. Y Pablo está diciendo: yo pido para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que nosotros seamos sabios con una inteligencia espiritual. Luego sigue diciendo ahí mismo en el versículo 10: para que anden, para que caminen como es digno del Señor. Querido hermano, hermana, digno es alguien que se le ha conferido, que se le ha dado un carácter elevado, que se le ha dado un nombramiento elevado, que se le ha dado una categoría elevada, que tiene que caminar con un porte elevado de dignidad, de lo que no tenía, que ahora tiene. Un ejemplo: alguien digno. Imagínese a un hombre que lo eligen para ser presidente de algún país. ¿Cómo deberá de caminar? ¿Como el resto de la población? No. Es un hombre, pero tiene la dignidad de representar a todo un país, a toda una nación. ¿Cómo debe de ser su porte, su andar? Con mucha dignidad. Ahora, nosotros, dice Pablo, somos embajadores de Dios. Perdón, embajadores de Cristo. ¿Cómo debiera de ser nuestra dignidad? ¿Cómo debiera de ser nuestro andar, nuestro platicar? No ser orgullosos, pero caminar con dignidad, la que nos ha dado Cristo. Éramos enemigos de Dios, dice en Romanos capítulo 5, versículo 10. Éramos pecadores, Romanos 5, 8. Y sin embargo Dios nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado una dignidad, la misma, voy a decirlo así, dignidad que tiene el Señor Jesucristo, hijos de Dios. ¿Cómo debiéramos de caminar nosotros? Piense en la dignidad de Cristo y ahora piense en la dignidad de usted. Usted, Dios lo ha hecho digno para caminar con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura que nos ha sentado en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¡Qué dignidad nos ha dado Dios!
Y esto nos lleva a pensar, hermanos, ¿cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Cuando te enojas, ¿cómo lo haces? Cuando estás alegre, ¿qué dices? Todo esto nos lleva a un punto de ser dignos. Y Pablo dice que está orando por ello, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Fíjense qué hermoso. Allá en Efesios 2:10 dice que Él nos creó para toda buena obra, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice que vayamos y hagamos discípulos. Esa es una buena obra, una obra excelente de parte de Dios. ¿Quién la preparó? Él, para que nosotros andemos en esas buenas obras. Oye, ¿y cuáles dones tienes? Dios te ha dado dones. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Bueno, entonces lo que el Señor ha hecho es que te ha dado un don o dones diferentes para que tú funciones en la iglesia, para que andes en esas buenas obras. Y eso es algo maravilloso. Cuando nosotros vemos todo lo que Dios nos ha dado en esa dignidad de ser hijos y tú caminas en ello, wow, qué maravilla. Estás agradando a Dios, estás sirviendo a Dios, estás haciendo las cosas que a Dios le agradan, para las cuales te hizo Él, su Hijo, para las cuales te hizo digno, digna. Es algo maravilloso. Entonces dice Pablo, para que anden como es digno del Señor, ¿sí? Dice también, creciendo en el conocimiento de Dios. En el griego, esta frase dice, creciendo en el conocimiento pleno de Dios. Dios quiere que crezcamos en un conocimiento pleno de Dios, no por partes. Hoy conozco un poquito, mañana otro poco y después otro poco. Sabe, intelectualmente podemos adquirir un conocimiento progresivo y el conocimiento en nosotros es progresivo, pero va más allá solo del conocimiento intelectual, de lo que escucho de la palabra, de lo que leo de la palabra, va más allá de eso. El conocimiento va de una relación íntima con Dios, ¿sí? Por eso voy a citar nuevamente Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan una relación íntima contigo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando tú conoces de la palabra de Dios, cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios hace maravillas en tu vida. Dios te da entendimiento y tú vas viendo y conociendo más y te vas enamorando más de la palabra de Dios. Hermano, como que eso es muy idealista, ¿no? Es real. Si no, piensa cuando tú conociste por primera vez del Señor y cómo es que vienes hasta acá y vas creciendo más y más y más, y entre más tú tienes una relación con Cristo, Cristo habla más a tu corazón, Cristo transforma más tu vida de una forma tan maravillosa que ya no eres el mismo que eras cuando recién conociste de Cristo. Ahora, ¿qué te detiene a crecer más? Pablo dice que oremos esto para los hermanos y que también para nosotros mismos. Ora, ¿sí? El Señor Jesucristo dice, Padre, aquellos que están conmigo, Señor, aquellos que estaban, que tú me diste, ninguno se ha perdido. Solamente el que era hijo de perdición, pero ninguno. Tú me los diste y tú me los diste y aquí están, Señor. Ni uno se perdió. Y luego dicen ahí mismo en 17, Juan, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con Dios? ¿Cómo podemos crecer en un conocimiento? Solo por medio de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios habla a nuestro corazón. Esa es la característica de la Biblia. La Biblia es, sí, un libro con muchas hojas, con letras, y algunos dicen, no la pintes, no la rayes, no la subrayes porque es santa, y le dan una devoción, y lo digo con todo respeto, una forma que no es, casi una idolatría al papel, a esto. No. La Biblia, cuando tú la lees, es Dios hablando a tu corazón.
Es una carta especial que Dios te está hablando a tu corazón y quiere transformar tu vida, transformar tu pensamiento para que tú seas igual que el Señor Jesucristo. Él quiere que tú seas conformado, conformada quiere decir hecho igual a la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Aquella imagen que Dios hizo, que nosotros teníamos con Él allá en Génesis, dice que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. El pecado evitó que todo esto siguiera, pero ahora Cristo ha venido, Cristo ha pagado por nosotros en la cruz, ha muerto, ha resucitado, está vivo y ahora habita en nuestro corazón. Y cuando Él habita en nuestro corazón, Él quiere que nosotros vivamos esa imagen de Él en nuestras vidas. Y si ustedes leen las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Él dice que quiere que nosotros seamos iguales a Cristo. ¿Qué nos impide hacerlo? ¿Por qué no oramos así por los demás? Podemos hacerlo solo cuando empezamos a trabajar en estas cosas. Imagine un albañil, alguien que estaba empezando a conocer de albañilería y le dicen, prepara mezcla, y se rasca la cabeza y dice, ¿qué le echo? ¿Pura tierra y agua? ¿O qué dicen? No, tienes que echarle cemento, le tienes que echar arena, le tienes que poner agua. Y en algunos casos le tienes que poner cal, dependiendo para qué es. Y va a ir aprendiendo. Así es de que poco a poco le van a ir enseñando, va a ir aprendiendo, va a ir haciendo, y ya un momento va a llegar en que se hace muy hábil para hacer las cosas. Ya sabe qué cantidad para tantos metros de una pared que va a levantar, qué cantidad para ladrillo, qué cantidad para bloque, qué cantidad para un colado. Ya se hace un maestro, les llaman, en estas cosas. Cristo, nuestro Señor, quiere que seamos igual. Nos va enseñando constante, por medio de la palabra, vamos aprendiendo, de tal modo que cuando llega alguien, dominamos tanto ese punto que le decimos a otro, te voy a enseñar cómo vas a preparar los ingredientes, hazlos así, dale así, voltea así la arena, voltea así la mezcla y ya quedó. Nosotros le enseñamos lo que estamos haciendo. Pablo es lo que hacía todo el tiempo. Compartía de la palabra, le enseñaba a los jóvenes. En Éfeso se tarda 3 años para enseñar cosas allí de la palabra del Señor, para instruir a la iglesia. Hermanos, nosotros debemos de ser discipuladores de otros, enseñarle a otros, compartirle a otros y tener este pensamiento de Pablo. Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice, y creciendo en el conocimiento pleno de Dios. Ayúdeme por favor en Gálatas 5:22, mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22, hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Dice que, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y Dios quiere que ese fruto en nuestras vidas sea pleno. Fíjese lo que dice Gálatas 5:22. Todas estas cosas son un solo fruto. Dice, no son frutos. Algunos dicen, es que debes de manifestar los frutos del Espíritu Santo. No hay tal cosa. La Escritura habla en singular de él, fruto. Usted toma una naranja y trae gajos. Y en los gajos trae unas perlitas que son los que tienen el jugo. Y las exprimes y le sale el jugo. ¿Cuántas perlitas de esas pequeñas trae cada gajo? No sé. ¿Cuántos huesitos? Yo nunca me he puesto a contar cuántos huesitos trae la naranja, el limón, todas esas cosas, pero todos juntos, los gajos, las perlitas, los huesos, todo es un solo fruto, la naranja, el limón o como le quieras llamar. Así es en este pasaje de Gálatas 5:22, un fruto. Perdón. Y lo que quiere el Señor es que nosotros manifestemos ese fruto completo. Hermano, es que casi me cuesta trabajo tener dominio propio. Perdón, es la saliva. Perdón.
Casi me cuesta trabajo, hermano, tener dominio propio. Hermano, no te preocupes, hermana, porque vemos que manifiestas amor, vemos que manifiestas bondad, vemos que tienes fe. ¿Me va entendiendo? Se manifiesta el fruto de Dios en nuestras vidas. Y esto es maravilloso, hermanos. Seguimos leyendo, por favor. Ahora en Efesios 2, bueno, Efesios 2:10 ya lo vimos. Juan 15:9, por favor, Juan capítulo 15, versículo 9. Mire, el Señor Jesucristo hablando del fruto maravilloso. Él dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos debemos de llevar fruto. Pero dice el 9, como el Padre me ha amado, así yo les he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cuál es ese fruto? Que nosotros tenemos una relación con Dios y con Cristo, y al tener esta relación con Cristo lo que vamos a hacer es dar lo que Él da, que da amor. Y dice también allí mismo en el versículo 9, dice, permaneced en mi amor. Ahora veamos, por favor, el versículo 12. Este es mi mandamiento que les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Pablo era un esforzado, no pierda tantito, ahorita vamos a seguir viendo Juan, no pierda tantito. Pablo era un esforzado, amaba a los hermanos y lo acabamos de ver. Y ustedes leen las cartas de Pablo y ama y con lágrimas escribe, con lágrimas. Cuando tú vives en esa vivencia como Pablo, amas a los hermanos. Los misioneros que están en China, los misioneros que están en los pueblitos, todos tú les dices, regrésate y te dicen, no. Oye, pero está bien difícil, los están matando y te dicen, no importa. Y les preguntan por qué. ¿Por qué? Y dicen, porque amamos a los hermanos. ¿Quién va a estar con ellos? ¿Quién les va a cuidar? ¿Quién los va a enseñar? Aman a los hermanos. Pregúntenle a los misioneros. Y llevan años allá y están algunos en unas situaciones económicas muy difíciles y sin embargo dicen, acá nos quedamos. ¿Y pero por qué no te regresas? Porque amamos a los hermanos. Y el día que tienen que regresar, lloran porque aman a los hermanos. Vean ahí en el versículo 13 de Juan 15 y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Regresamos a Colosenses. Pablo era un hombre que amaba al Señor. Pablo era un hombre que daba su vida por amor a los hermanos. Si ustedes ven cuando comienza allá en Filipos, lo golpean terriblemente y él no abre la boca. Lo golpean, lo sangran y lo encierran. Y después da testimonio y el carcelero se convierte y dice la Escritura que cura sus heridas. Y él no dice nada, sino hasta que vienen por él para sacarlo y dice, a ver, momento, yo soy ciudadano romano. Y ahora tú vienes y me sacas. Y cuando él dice, yo soy ciudadano romano, los que lo habían ordenado golpear y todo, tiemblan. ¿Por qué no habló Pablo antes? Por amor a los hermanos, por amor a los que iban a creer, por amor a los que él sabía que ya estaban creyendo. Él no abrió su boca. Si él hubiera dicho, a mí no me golpeas porque soy romano, el evangelio se habría cerrado. Ahora que lo habían golpeado, ahora él podía decir, ¿me golpeaste? Mejor ya no me digas nada, yo soy libre de hablar lo que quiera porque soy romano. ¡Wow! Tú dices, qué maravilla. Pero nosotros, cuando no entendemos las cosas, primero nos ponemos el punto de nuestros derechos y después queremos actuar. El Señor Jesús no hizo eso tampoco. Pablo era un imitador de Cristo. Por eso dice la Escritura aquí en el versículo 10 que debemos andar como es digno del Señor, como Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿cómo todo esto va a ir funcionando? Y dice en el versículo 11, por favor veamos, fortalecidos con todo poder, fortalecidos con todo poder. La palabra poder, dinamis, de donde viene la palabra dinamita, poder. Ahora, ¿de dónde viene este poder de Dios?
Ese mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que hace las cosas maravillosas, es el que habita en ti. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Mire cómo dice, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y dice la Escritura algo muy importante, guárdelo bien en su corazón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, de poder. Cuando tú digas, no creo que pueda, creo que no puedo, creo que me cuesta trabajo, tienes que ver algo importante. El que hizo el cielo habita en tu corazón. El que hizo el mar y todo lo que hay en él habita en tu corazón. El que hizo las estrellas, el sol y todo lo que hay en el universo habita en tu corazón. ¿Qué poder hay en ti? Qué maravilla de poder en tu vida. Cristo habita en tu corazón. Ese es el poder de Dios para con nosotros. Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora mira algo muy importante ahí en Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor por medio de su palabra. Pablo les dice, y nos dice a nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Seguimos en perfección, cada día. Pero ahora mire lo que dice el capítulo 2, versículo 13 de Filipenses. Porque Dios es el que en ustedes produce, ¿qué cosa? Así el querer como Él. ¿Por qué? Él tiene buena voluntad para nosotros. Allá en Jerusalén, cuando vino el Señor Jesucristo, cuando el ángel habló con los pastores, dice, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene siempre una buena voluntad para nosotros. Y es entonces, regresamos a Colosenses, es entonces cuando vemos este poder de Dios para con nosotros, lo que Dios tiene para con nosotros, no podemos sino decirle, Señor, gracias, no me lo merecía, no me lo merezco, gracias. Ese poder que Dios te da está a tu alcance. Lo único que necesitamos es ser humildes y decirle, Señor, yo no puedo, necesito de ti. Pablo se lo dijo, Señor, quita de mí esta enfermedad, quita de mí esta circunstancia que me lastima, que me cansa, que me hace tropezar. Dice este aguijón de Satanás. Y el Señor le dijo 3 veces, no, bástate mi gracia. Porque cuando tú eres débil, mi poder se manifiesta en ti. Y sabes, hermano, cuando tú reconoces que no puedes hacer las cosas, dices, Señor, hazlas tú en mí, me voy a dejar, tú haz lo que tú quieras que yo haga. Y empiezas a hacer las cosas como Dios dice, y entonces vas viendo que vas de victoria en victoria, de gloria en gloria. Ah, qué maravilla, dice la Escritura, cuando sientes ese peso de la gloria de Dios. ¿Cómo se siente el peso de la gloria de Dios? No aplasta. Es un peso de gloria, es un peso de paz. Sientes una paz en tu corazón, una tranquilidad de estar bien con Dios, de las cosas que estás haciendo están bien con Dios. Dijeran los niños, palomita, 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 todo bien con Dios. Wow, te sientes feliz. Aún en el momento de prueba, pasas la prueba y dices, Señor, gracias porque no te fallé, siempre te creí. Qué triste cuando pasas una prueba pequeña y llegas a casa y lloras y dices, Señor, perdóname. Hermanos, es a veces la vida diaria cuando estamos creciendo en el Señor, pero qué maravilla cuando llegas a una madurez con Cristo, como para poder orar como Pablo, que dice, Señor, gracias porque en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, Señor, no te fallé, actué como tú querías que actuara, con ese fruto del Espíritu en mi vida, con amor, con dominio propio, con bondad, con benignidad. Señor, gracias Dios, porque tú haces eso en mi vida. Sigue Pablo pidiendo y diciendo qué es lo que quiere que los
que los colosenses tengan. Todo esto con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. ¿Qué quiere decir apto? Imagínese que usted no tiene un brazo, solo imagíneselo, el brazo que quiera, no lo tiene, brazo derecho, no lo tiene, tiene hasta el codo, no tiene el brazo, ni la mano, ni los dedos, no los tiene. Y le dicen, toca la guitarra, ¿podrá? ¿Podrá tocar la guitarra sin un brazo? No se puede. Toca la batería y no tienes los dos brazos, ¿podrás tocar la batería? No. Conduce un auto, no puedes. Sin brazos no puedes. Apto es que Dios te da el con qué poder hacerlo, te da brazos, te da todo para que lo hagas ahora. Dios nos ha dado todas las cosas para ser aptos para las cosas espirituales. Es que no tengo entendimiento, Señor, y dice, Señor, yo te lo doy. Yo te doy el entendimiento. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos da esa sabiduría y nos dice, ay, ya te di, desde el otro día te di, no le echaste ganas y ya la regaste y mira, no, dice, el cual nos da sabiduría sin reproche. Ten. No te falta, acá está, ten, yo te la doy, dice el Señor. Por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo, Él responde. Pero muchos clamamos y no escuchamos lo que Dios responde. ¿Y dónde lo escuchamos? En la palabra. Todo está en la palabra. Cuando Pablo está escribiendo esto, les está diciendo, siempre es la palabra de Dios, siempre es lo que vamos a ver, la palabra de Dios. Ahora siga usted viendo y vamos a ver tres cosas importantes. En el 9 dice, versículo 9, que Pablo está pidiendo para que sean llenos del conocimiento de Dios. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, brincamos al versículo 10, vas a llevar fruto. Si tú no conoces nada de Dios, ¿qué vas a llevar? No sabes nada. Cuando tú conoces de la palabra, empiezas a llevar fruto. Y cuando tú llevas fruto, vas a crecer. Y cuando tú vas creciendo y vas llevando fruto, vas a ser fortalecido. Versículo 11. Te vas haciendo fuerte en las cosas con Dios y empiezas a hablarle a uno, a otro y enseñar a otro y a otro. Claro, estás creciendo en conocimiento, estás siendo fortalecido. Wow. Y cuando estás trabajando en las cosas de Dios, cuando estás echándole ganas, entonces viene el versículo 12, tienes gozo. No alegría, la alegría es algo del alma y es buena cuando hace las cosas, pero a veces la alegría va a depender de las circunstancias que hay en el derredor, pero el gozo es diferente, el gozo es espiritual. Y aunque estés en problemas, aunque estés en todo, dice, Señor, gracias porque aquí estás. Y entonces cuando tú estás creciendo, cuando eres fortalecido, vas a llegar a tener gozo. Versículo 12. Con gozo. ¿Y qué hace el gozo, hermano? ¿Qué hace cuando tú estás gozoso? Cuando entiendes que todas las cosas te las da Dios. Versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Señor, gracias. Porque le pude compartir a mi vecino y se convirtió. Bueno, no se convirtió, pero ya le compartí. Le pude compartir al taxista y Señor, gracias porque se fue interesado. Señor, gracias porque me permitieron ir a un lugar y hablar del Evangelio. Dios, gracias. Porque le escribí un WhatsApp a un familiar, a un amigo y escuchó y no me dijo que no y me dice, oye, mándame más. Gracias, Señor. ¿Va entendiendo? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero... Y por eso oro para que ustedes tengan gozo y le den gracias al Padre. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, pero el 5:18 dice, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Qué maravilla, hermanos. Pablo está escribiendo todo esto.
Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas esto, y nos lo dice a nosotros el Espíritu Santo por medio de la Escritura. Y ahora sigue diciendo, para que nosotros participemos de esa herencia de los santos en luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, ¿tenemos qué? Comunión ¿con quién? Unos con otros. Eso es lo que Dios quiere, es el fruto. El fruto es el amor, el fruto es la relación de la iglesia, el fruto es el amarse unos a otros. El poner nuestra vida por los hermanos. Ay, no tengo tiempo, pero ¿sabes qué? Me pongo de acuerdo contigo y te va a tal hora. Voy a hacer un espacio porque tú eres importante. Porque yo quiero tener un tiempo contigo. Tú eres importante. Porque yo quiero dar fruto de amor. Yo quiero dar fruto de alegría. Yo quiero que tú te goces conmigo en ese amor con Cristo. Pero cuando tú no tienes tiempo, cuando tú eres dueño de tu tiempo, no puedo porque tengo que hacer esto, no puedo, y nunca puedes, ni siquiera leer la Biblia, ni siquiera estudiar, ni siquiera orar. Eres dueño de tu tiempo. Entonces uno se puede preguntar, Pablo está haciendo esto, ¿tú crees que les está diciendo yo quiero que ustedes sean dueños de su tiempo? No, les está diciendo yo quiero que ustedes reflejen la imagen de Cristo en sus vidas. Y esto es maravilloso, hermanos. Dios nos está dando a nosotros en este momento, en este día, cuando tú lo lees, te está dando la oportunidad de que tú tengas ese reflejo de Cristo en tu vida. Y sigue diciendo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Acompáñenme, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, está un poquito antes, 4, 6, y dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él ordenó que resplandezca la luz de Cristo en nuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 2, es conocido por todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura. Mas vosotros, ustedes, ahora es Pedro, no es Pablo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo vas a anunciar las virtudes de Cristo si no las conoces? Si no conoces a Cristo, ¿cómo lo puedes conocer? Solo por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. ¿Cómo poder llegar a un punto de conocer a Cristo? Dice 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que tengamos una unidad en la iglesia, nuestra fe sea unida, tenemos que conocer a Cristo. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio de una relación personal con Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a una hermana, perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Dios quiere que maduremos. Y algunos dicen, es que es bien inmaduro fulano de tal, o yo soy inmaduro todavía. ¿Y cómo nos medimos para llegar a una madurez? Tú agarras una fruta, un aguacate y lo tocas, está duro, está verde, todavía le falta. ¿Sí? Agarras una guayaba y dices, está dura, está verde, la tocas, la hueles, no, todavía le falta. ¿Sí? Cuando está maduro, el fruto se siente, huele, tiene otra apariencia, tiene otra consistencia. Pero tienes que estar viendo otros frutos para tener una idea de que es maduro. En nuestro caso, como cristianos, para llegar a la madurez, nos tenemos que parecer más a Cristo. ¿Cómo sabes que vas madurando? Porque te vas compareciendo más y más a Cristo. Has madurado cuando tu forma de actuar, cuando te enojas, se parece más a la de Jesús. ¿Cómo era la forma de Jesús? Callado. Cuando lo ofendían, ¿qué hacía? Callado.
Y es maravilloso cuando tú comienzas a andar con el Señor y ya llevas un tiempo caminando con Él y te das cuenta y dices, wow, Señor, ¿cómo has hecho cambios en mi vida? Y no me pesa, Señor, gracias. Eso es lo que se llama el peso de la gloria de Dios en tu vida. Seguimos con Colosenses para ir terminando. Dice, de Cristo, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es de que cuando nosotros vemos esto, acabamos de leer 1 de Pedro, ¿sí? Y Cristo, Dios nos ha transportado de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, hermanos. Ahora poder tener una relación con Dios y decirle, Dios, gracias, gracias. Y te levantas y estiras tus manitas y dices, ay, qué rico día, Dios, gracias. Señor, amaneció lloviendo, qué lindo, gracias. Ay, Señor, hace frío, gracias porque tengo un cafecito, tengo algo que, gracias. Pero cuando no tienes una relación bien con el Señor, ay, amaneció lloviendo, ya me echó a perder el día. Las cosas no tienen por qué echarte a perder el día, tú te lo echas a perder porque no caminas con Dios. Porque cuando caminas con el Señor, le das gracias por la oportunidad de cada día. Llueva, truene, tiemble, caiga granizo, lo que pase, dices, Dios, gracias porque te conozco y tengo esa relación contigo y tú me vas a sacar adelante para hacer tu obra con los demás. Versículo 14, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Querido hermano, hermana, redención quiere decir que nos compró. Estábamos en una posición perdida por el pecado y Cristo nos compró para con Dios. Quiero hacer una aclaración poco teológica, es teológica. Cuando algunos piensan que Dios nos rescató, que Cristo nos rescató, algunos piensan que lo hizo del diablo. Es lo más equivocado que puede haber. Dios, o Cristo mejor dicho, no nos rescató del diablo, no. Nos rescató de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. No es que Dios le pagó al diablo Cristo, Cristo no le pagó al diablo nada. Éramos hijos del diablo por voluntad propia, haciendo lo que él quería que hiciéramos. Estábamos vendidos al pecado. Cristo no pagó nada al diablo, Cristo pagó la consecuencia de nosotros. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La separación eterna. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Cargó nuestro pecado, cargó nuestra maldad y la consecuencia se separó del Padre por amor a nosotros. Y dice la Escritura que él clamó y dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque allí el Señor se separa del Padre por amor a nosotros. Porque el Padre había puesto una ley que dice que todo el que pecare tenía que morir. Y Él pagó por nosotros, porque estábamos vendidos a la consecuencia del pecado, no al diablo. El diablo no tiene poder en esa relación para con Dios. Él quiere que nosotros pequemos, Él quiere que nosotros hagamos lo malo, Él quiere que nosotros nos alejemos de Dios, que desconfiemos de Dios. Por eso pone duda en el hombre. Por eso cuando usted ve en Génesis 3, Él le dice a la mujer, Dios te dijo, y nos dice a nosotros, eso dice Dios, no es cierto. No pasa nada, tantito no hace daño. Tú hoy no leas, mañana, hoy no veas, mejor ve esta película, mejor ve este programa, mejor ve aquí, mejor ve allá. Él así trabaja. Él no tiene poder, dice la Escritura, Él no tiene poder. Lo único que hace es que los hombres nos apartemos, dudemos de Dios, y los cristianos igual. Su poder radica en que nosotros como seres humanos nos alejemos más y más de Dios. Y teniéndonos alejados, no quiere que vengamos al conocimiento de Dios. Nos tiene cautivos en ese aspecto. Pero cuando Cristo vino y pagó la consecuencia nuestra,
inmediatamente el poder de Satanás, ¡pum!, se acabó. Por eso el cristiano, estoy leyendo todo esto, el cristiano no puede decir, ay, es que el diablo me hizo pecar. No es cierto. Dice Santiago, te hace pecar tu concupiscencia que está allí, eso que no le has entregado a Cristo, esas pasiones que no le has entregado a Cristo, eso es lo que te hace pecar. Esa forma de hablar, de pensar, de actuar que no le has entregado a Cristo, eso es lo que te lleva al pecado. Santiago es muy claro, no le eches la culpa a nadie ni a Dios. La responsabilidad es tuya. Ay, es que pasó alguien y vi y pequé. No le eches la culpa al que pasó. El pecado está en tu corazón. El Señor Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Arráncalo y tíralo. ¿En dónde está poniendo el Señor el pecado? ¿Afuera? ¿En lo que pasó y vio tu ojo? ¿O en tu ojo? En tu ojo, en lo tuyo, lo que está dentro de ti. Si tu mano te es ocasión de pecar, arráncatela, quítala. ¿Puedes? No. Porque el pecado está en tu corazón. Aun cuando hemos creído en Cristo, aun cuando somos hijos de Dios, si tú no le entregas, si tú no creces, como dice Pablo aquí, va a haber cosas en tu corazón que están guardadas y que vas a estar viendo de reojo y que vas a estar observando, que vas a estar escuchando, pensando y actuando, hablando, que no son de Dios y van a estar saliendo. Eso se llama concupiscencia. Entonces, vamos al versículo 14 que estamos, dice, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de, y cuando tú eres perdonado, tienes una relación con Dios, una relación perfecta. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos es un libro que nos va a hablar acerca del Señor Jesucristo, su sacerdocio, su sacrificio para con nosotros, visto desde el Antiguo Testamento, cumpliendo todas las cosas para nuestra salvación y redención. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y cuando dice y, ese casi ya se acabó. Ahora está aclarando un punto. Ese casi todo es purificado se acaba. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir remisión? No se borra, no se quita, no se lava, no se purifica. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo derramó su sangre por nosotros, por ti. Y su sangre está en tu corazón. Tú has sido lavado con la sangre de Cristo, hermano, hermana. Y eso te hace digno delante de Dios. Y eso hace que tú camines con una dignidad de decir, soy hijo, soy hija de Dios. Ay, de veras eres hijo de Dios, pero si a veces la riegas, soy hijo de Dios, soy hija de Dios y puedo venir todo el tiempo en que yo falle, en que haga las cosas mal delante del Señor, confesar mis pecados y saber que Él es fiel y es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Es maravilloso esto. Y luego seguimos leyendo en Hebreos 10, 18 y dice la Escritura, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por él pecado. Ay, Señor, te voy a ofrendar algo porque pequé, dice el Señor, ya no necesito nada de ti. Mi hijo ya pagó por ti. Lo único que tienes que hacer es, primera de Juan 1:9, confesar tu pecado. Y lo confiesas porque reconoces que has pecado. Y lo confiesas porque reconoces que le has fallado al Señor. Y lo confiesas porque reconoces y te duele y te arrepientes. Y entonces Él te perdona porque es justo y te limpia de toda maldad. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Dice la Escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana o vacía manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro
o plata, sino con la sangre, ¿qué dice? Preciosa. Es una palabra que habla de algo, de un precio muy, muy, muy elevado. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Fíjense qué hermoso. Y termina en el 22, el escritor de Hebreos. No sabemos quién escribió Hebreos. Algunos piensan que es Pablo, realmente no sabemos. Dice, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, o sea, entre hermanos, no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y regresamos a Colosenses, ya terminamos. Solo quiero que entendamos este punto. Versículo 9. Pablo ora que seamos llenos del conocimiento de Dios. Porque al conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos, vamos a andar, versículo 10, andar como es digno del Señor. Y al andar como es digno del Señor, vamos a crecer en estar conociendo más y más al Señor. Y eso nos va a llevar a ser fortalecidos. Aún en nuestras debilidades vamos a ser fortalecidos. Y cuando somos fortalecidos vamos a ir de gozo en gozo haciendo aquello que Dios quiere. Y solamente es cuando vamos a poder ser capaces de darle gracias a Dios. Hermanos, Colosenses es un libro maravilloso que habla de la plenitud de Cristo en nosotros. Pero no es un libro fácil en el aspecto de que te sientes y lo leas, sí lo puedes leer y ahí va. Pero Cristo, nuestro Señor, Dios nuestro Padre, quiere que tengamos una relación íntima con Él. Por eso cuando lea Colosenses, antes de leerlo, antes de leer cualquier parte de la Escritura, pero estamos estudiando Colosenses, pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor que le dé entendimiento. Y si hay algo en nuestro corazón que esté mal, Señor, quebrántalo, porque quiero que esté limpio mi corazón para poder recibir lo que tú tienes para mí. Vamos a orar, le invito.